Días. Como usted puede ver, las 4 estaciones se han dejado caer aquí sobre la iglesia. Está medio nublado, luego medio llueve. Miren, aquí hay lugares, si quieren venirse un poco más adelante, los que están ahí atrás. Bueno, no hay muchos lugares, pero bueno, más adelante, un poco más adelante. Quisiera comenzar orando, por favor, si me acompañan en una oración. Bendito sea, Señor Dios, nuestro Rey del universo, porque te ha placido, Señor, manifestarse, Señor, en carne. Te doy gracias porque en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Señor, tenemos vida eterna. Te damos gracias, Señor, porque bajo esta oportunidad, Señor, que nos presenta, Señor, a través del sacrificio de tu Hijo, que es suficiente y que es necesario. Te damos gracias porque a través de eso, Señor, podemos ver tu rostro, Señor, podemos ver tu gloria, tener la esperanza, Señor, de estar en tu presencia, de ser diferentes, Señor, de ser cambiados por todo tu Espíritu. Te damos gracias por este día y ahora te suplico que en tu Espíritu, Señor, tú nos guíes, tú quebrantes nuestro corazón, Señor, abras nuestro entendimiento, disipe las tinieblas, Señor, y finalmente afiance, Señor, lo que tu gloria representa para nosotros, que es todo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar con un pensamiento que leí de un filósofo que es, claro, fan de él propiamente. Dice que la maldad del hombre es el hecho de mejor verificación empírica, pero de más difícil aceptación intelectual. Vuelvo a decir, me parece trabalenguas. La maldad del hombre es el hecho que es más fácil de mostrar empíricamente, es decir, por la experiencia, pero más difícil en su aceptación intelectual. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente cuando decimos que el hombre es pecador, que el hombre es malo, que el hombre es totalmente depravado delante de Dios, nos causa cierto escozor y lo primero que hacemos es decir no es cierto. Sin embargo, usted enciende la televisión 5 minutos, ya no digamos una hora completita, y ya el canal de las noticias: guerra en Israel, guerra en Europa, guerra en América, hay guerrillas en este lado, hay guerrillas en este otro, asaltos, violencia, maltrato infantil, maltrato de personas, etcétera, 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 ¿no? Esa es la constante del hombre. Vamos a ahondar un poquito más a esto, pero vamos a basarnos en Hechos capítulo 3, por favor. Una historia que quizás muchos de ustedes conozcan o quizás muchos de ustedes no conozcan. Sin embargo, Hechos capítulo 3 es una historia que comienza con el versículo 1, Hechos capítulo 3, versículo 1. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. ¿Qué es lo que recientemente había sucedido? Pues recientemente Pedro había negado 3 veces al Señor. Se había escondido y había huido. El Señor resucita y Pedro anda medroso todavía porque siente cierto cargo de conciencia, porque él fue uno de los que dijo: vamos a morir por ti haremos y por ti iremos. Y fue uno de los primeros que, cuando las cosas se pusieron difíciles, se aprobaron, ¿no? Ahora, recién acaba de pasar el día de Pentecostés, recién habían ellos habían sido investidos por el Espíritu Santo, llenos por el Espíritu Santo. Él comienza a predicar el Evangelio ante 5,000 personas, un grupo bastante considerable, y se convierten al Señor. Bueno, en ese contexto histórico es donde estamos. Un día entran al templo de Jerusalén, Juan y Pedro, el más joven y uno de los más viejitos, así como para compensar el asunto. Entonces están ahí presentes y dice que vienen y le traen un cojo de nacimiento, una persona que no podía caminar con un pie, al menos con un pie, y dice que pedía limosna. Ahora, interesante es ver que Pedro particularmente se voltea con el hombre, porque insistentemente decía: dame algo, dame algo, dame algo. Y este hombre, Pedro, le dice: mira, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que yo te doy te voy a dar. Dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, se sanó. Y sanó. Fíjese lo que dice, versículo 8. Y saltando, o sea, no caminando, saltando, dice: se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y usted imagínense la escena, es decir, hay un pórtico antes de entrar al templo, que más o menos eran más o menos como 20 metros. El hombre está sin poder caminar bien a la puerta. Al parecer era un hombre muy conocido que asiduamente pedía limosna ahí, que adicionalmente lo ponían a pedir limosna ahí. Llega Pedro, el Señor lo sana,
a este hombre y ¿sabe cómo responde? Saltando. Brinca, brinca, y de ahí hasta el templo se fue brincando, brincando, alabando a Dios. Gloria a Dios, he sido sanado, gloria a Dios. Así es como suceden las cosas. No sé, yo creo que Pedro y Juan no deben haber estado así como cara de... Pero bueno, dice versículo 9, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Dice, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, de la puerta de la hermosa, dice, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Bueno, bastante asombro debe haber sido esto, ¿no? Asombroso. Ahora, dice, versículo 11, que y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, dice, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho esto? ¿Qué es lo que sucede? La gente se agolpa, está Pedro y está Juan, y les comienza a decir: es que, ¿con qué poder hiciste esto? ¿Cómo lo hiciste? Y Pedro les corrige y dice: no es que yo lo haya hecho, sino por el poder de Dios, el Espíritu Santo, fue hecho esto. El mismo poder que resucitó a nuestro Señor Jesucristo. Ese mismo Señor que ustedes mataron hace un mes y medio atrás, pero que el Señor lo resucitó y lo ha hecho Señor y Mesías. Ese es el contexto de todo esto. Dice versículo 16: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este que completa sanidad en presencia de todos vosotros. Versículo 19: así que esta es la invitación: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Básicamente lo que le está diciendo: cuando ustedes lo mataron, este hombre que ustedes mataron resucitó, pero ustedes tienen un gran problema, así como mencionaba Cintia, un gran problema ¿de qué? De pecado. Y solamente la fe, el arrepentimiento y la conversión hacia Él es lo único, según lo que está diciendo Pedro, que puede ¿qué? Borrar tu pecado y traer tiempos de ¿qué? De refrigerio. Las bendiciones del Señor, ¿a dónde? A tu vida. Es lo que está diciendo Pedro. Dice versículo 21: a quienes de cierto es necesario que el cielo reciba hasta que los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de los santos profetas que han sido desde los tiempos antiguos. Es decir, hay una esperanza posterior. Lo que está diciendo implícitamente Pedro es: el Señor Jesucristo va a regresar. Va a regresar. Y esa es la expectación que nosotros tenemos. Ahora es interesante ver que el texto que quiero usar es Hechos capítulo 4, versículo 12, pero es interesante ver que todo el libro de Hechos habla de salvación. Bueno, ¿y qué es la salvación? Vamos a continuar, dice capítulo 4: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Es decir, ustedes imagínense la escena: el hombre está santo y glorificando a Dios. Hay un tumulto alrededor de Pedro y Juan. Le están diciendo: ¿por qué sanaste? ¿Cómo lo hiciste? Pedro y Juan dicen: no es que yo lo haya hecho, sino el poder del Espíritu Santo lo hizo, y es necesario que ustedes se conviertan. Y en eso, ¿quién cree que llega? El sumo sacerdote, llegan las autoridades del templo y vienen a decir: bueno, ¿ustedes qué es lo que están haciendo? ¿Por el nombre de quién están haciendo estas cosas? Ahora es muy importante ver que estas mismas personas fueron las que enjuiciaron a nuestro Señor Jesucristo, le preguntaron: por el poder de quién haces lo que haces, nuestro Señor Jesucristo, y él decía: por el poder de Dios, por el poder que Dios ha puesto ¿en dónde? En mi persona. Pedro no dice eso, dice versículo 8: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, por este hombre, está en vuestra presencia este hombre sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Quiero llegar a este versículo y escuchen muy bien con atención. Dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
¿Salvos de qué? En el contexto del pensamiento judío, la salvación podía ser muchas cosas. La salvación podía ser una sanidad física, el caso del cojo, por ejemplo, o política, el caso de Zacarías. O finalmente podía ser, en un sentido más amplio, la salvación del juicio de Dios. La salvación del juicio de Dios. Dice aquí que en ningún otro nombre hay salvación debajo del cielo. Dios no ha dado otro nombre a los hombres en el cual ellos puedan ser salvos. Y esto, para los judíos que están aquí presentes, pues era francamente devastador. ¿Por qué? Porque eran hombres moralmente buenos, realmente. Eran hombres que tenían una religión, que tenían un ritual muy estricto, pero que era una religión que permeaba sus vidas. Es más, hasta lo que comían o vestían estaban dirigidos por su religión. Hombres moralmente buenos. Y Él les está diciendo, su judaísmo no los va a salvar. ¿Quién es la única persona que los puede salvar? Jesús. Y ese Jesús es el mismo que ustedes que mataron, pero que el Señor ha resucitado. Ahora, esto en el pensamiento moderno también es devastador. ¿Por qué? Porque usted ha estado familiarizado con una expresión que dice: todos los caminos llevan a Dios. A la luz de lo que estamos leyendo, ¿eso será cierto? ¿Será cierto que todos los caminos llevan a Dios? No. Eso de alguna forma desacredita a quién. Pues a Buda, a Mahoma, a cualquier camino que tú también te hayas construido solo. ¿Se da cuenta? En un pasaje paralelo, Juan capítulo 14, versículo 6, un texto que ya conocemos mucho, dice Jesús de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por quién, por mí. Ahora, ¿en qué contexto se dice eso? Él está hablando en la cena de la Pascua con sus discípulos, una plática muy íntima. Dice nuestro Señor Jesucristo que va a ir al Padre. Y Tomás, el mismo que dice: si no me tiene mi mano en su costado, y ese mismo, dice: bueno, Señor, muéstranos el camino, nos basta. En ese contexto dice Jesús: yo soy el camino. Además, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ahora, aquí estamos hablando de una exclusividad. Jesús de sí mismo está diciendo: yo soy el camino. No hay una multitud de caminos, solamente hay uno. Y ese camino es ¿quién? Jesús. Adicionalmente dice: yo soy la verdad. La verdad se da cuenta que es exclusiva. ¿Por qué? Porque no puede ser cierto al mismo tiempo algo que sea mentira y algo que sea verdad. O dos verdades que sean contradictorias entre sí mismas, lógicamente es incorrecto. No puede ser. Es un contrasentido. Jesús dice: no se metan en problemas. La única verdad es ¿quién? Soy yo. Y adicionalmente dice: yo soy el único que les puede dar vida. Lo que implica necesariamente que nosotros estamos como muertos. ¿Y cuál es la expectativa que nosotros tenemos en nuestra mortandad? El santo juicio de Dios. El santo juicio de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Nadie. ¿Cuál sería la negación lógica de nadie? Que al menos uno sí pudiera ir, al menos uno. Pero Él dice: no hay tal posibilidad. Ni uno puede ir al Padre si no es a través de ¿quién? De Jesús. Ahora, esto pudiera ser escandaloso y hasta chocante, pues lo es, porque el Evangelio así es. Y nosotros no tenemos necesidad de endulzar el Evangelio para presentar una verdad alternativa que francamente sería mentira. Esto es una verdad tan áspera como si usted estuviera atrapado en un edificio vuelto en llamas y llega un bombero y lo cachetea para que se suelte del pilar donde está y lo arrastra y lo abraza con sus brazos todos malolientes. Es lo mismo. Es una verdad cruda pero necesaria. Lo mismo es con Jesús. Es una verdad cruda y es necesaria. ¿Por qué? Porque esto es devastador para muchos de nosotros, porque nos sentimos moralmente buenos. Y dice: no hay otro nombre debajo del cielo en el cual puedan ser ustedes salvos. ¿Se dan cuenta? Ahora es interesante ver que dice otro nombre. ¿Qué quiere decir con esto de otro nombre? Como cultura judía.
otro nombre, cultura medio oriental, el nombre siempre va asociado a la personalidad. Y aquí evidentemente, cuando en Hechos capítulo 2, Pedro está hablando y dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, está hablando más o menos de la misma idea. ¿Qué quiere decir con esto? Que la única persona a la cual usted puede recurrir solicitando salvación es ¿quién? Jesús, nuestro Señor Jesucristo. La única persona a donde usted puede recurrir solicitando, rogando salvación es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nadie más. No es que yo voy con un santo a pedirle salvación, a una virgen, no. Es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el único que lo puede salvar, el único. Poniendo las cosas en perspectiva, déjeme decirle lo siguiente. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Que todos los seres humanos no tenemos derecho a disfrutar la gloria de Dios. Todos los seres humanos estamos bajo una condenación. ¿Y sabe cuál es la expectativa de esto? Si es que nosotros creemos que Dios es justo. Si nosotros creemos que Dios es justo, nosotros merecemos la muerte, la separación con Dios, la ira de Dios sobre nosotros, y es justo. Sin embargo, nosotros podemos decir, ¿cómo es posible que un Dios justo, que un Dios amoroso pueda mandar a una persona al infierno? Porque esa es la argumentación que normalmente se usa. Y la respuesta es que Dios, a la par de ser justo, es un Dios de amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, en el nombre, dice, no se pierda, más que, mas tenga vida eterna. Es decir, juntamente con el juicio de Dios, Dios provee la salvación a través del nombre de Jesús. Ahora, esto es muy importante, porque en el nombre de Jesús, que es la única persona que te puede salvar, el nombre de Jesús, si esto no fuera así, entonces ¿para qué murió Cristo? Si esto no fuera así, si hubiera podido haber caminos anteriores cuando Cristo estaba aquí, y Dios de todos modos lo crucifica o permite que lo crucifiquen, Dios sería un sádico. O finalmente, si en el futuro pudo haber habido un camino, en el caso de Mahoma, por ejemplo, pues Dios estaría mal, pues en el punto de decir, ¿por qué sacrificas a tu hijo? Y aquí el punto es que Dios sacrificó a su hijo porque era la única manera de que la justicia de Dios fuera satisfecha. La justicia de Dios fuera satisfecha. Y dicho de otra manera, nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba colgado en una cruz, estaba muriendo por los pecadores, por ti y por mí. Estaba muriendo para satisfacer la ira de Dios, la ira que le provocaba mi pecado, tu pecado. Mi pecado y tu pecado. Ahora, ¿ustedes cómo piensan o consideran que Dios va a obrar si ustedes desprecian el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Y usted puede decir, pues no desprecio, si yo lo quiero mucho. El punto es que lo que Dios reclama de ti, lo que Dios espera de ti es que te arrepientas y que te conviertas delante del Señor, que creas delante del Señor. Y tú dices, no, es que ¿por qué no te arrepientes? ¿Por qué no crees solamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué no vas hacia Él? Ese es el punto ulterior. Déjame contarle una historia. Estaba hablando este hombre sobre este hombre que cité al principio. Él participó hace poco en unas conversaciones para tratar que el grupo Jamás que escuchamos tanto en las noticias, se sentara a la mesa de diálogo con las otras partes. Una onda entre chiitas, sunitas, judíos, muy complicada. Este hombre, que era uno de los líderes fundadores de Hamas, él había estado 18 años en la cárcel. Entonces había un grupo de personas. Ahora es interesante ver que el hombre que le estaba hablando pues es hindú, cristiano, creyente. Del otro lado estaba un hombre musulmán, chiita, una minoría dentro del Islam. Y este hombre había perdido varios hijos. Varios de sus hijos habían muerto entre la lucha y atentados suicidas. Entonces estaban ya en algunos
preguntas y respuestas sobre el tema que iban a conversar, y una de las respuestas como que no le gustó mucho a este hombre que estaba platicando con la persona de Hamas. Le dice: oye, Sheikh, se llama Sheikh, déjame preguntarte algo. ¿Por qué es que hay tanto odio aquí? Y luego le dice: mira, Sheikh, hace 5,000 años más o menos, en un lugar cerca de aquí, estaban ahí cerca del Monte Moriah, dice, un hombre, Abraham, porque los musulmanes y los judíos y los cristianos creemos en Abraham, dice, vino y trajo a su hijo a un altar porque Dios así se lo pidió. Y en eso estamos de acuerdo tú y yo, ¿no? Dicen: sí, estamos de acuerdo. Y estamos de acuerdo en que Abraham levantó la mano para degollar a su hijo porque Dios así se lo pidió, pero que escuchó una voz del cielo y le dijo: alto, detente. Y el hombre jamás le dijo: sí, estoy de acuerdo contigo. Déjame decirte, dice este hombre, algo que quizás no te vaya a gustar, pero como es quizás la última vez que nos veamos en la vida, pues te lo voy a decir de todos modos. 2000 años después, Dios proveyó a su Hijo Jesucristo, y esta vez el hacha no se detuvo. Dice este hombre que cuando escuchó eso, el hombre jamás le comenzó a temblar el labio, y continuó y le dijo: si nosotros confiáramos en el nombre de Jesucristo, nuestros hijos, nuestras hijas no tendrían por qué morir en el campo de batalla. ¿Por qué digo esto? Porque Jesucristo cambia vidas, hermano. Cambia vidas de una forma increíble. Y el propósito de ser cristiano no es solamente adherirte a una religión. El propósito de ser cristiano es que nosotros estamos totalmente separados, desesperados, sin ningún sentido en esta vida. Y el Señor viene y nos rescata así como estamos y nos hace una nueva criatura para la gloria de Dios, porque sin santidad nadie podrá ver a Dios. Absolutamente nadie podrá ver a Dios. Y eso nos pone en un verdadero problema. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 2 que un día vamos a estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, y dice que toda rodilla se va a doblar delante de Él. Toda rodilla nos doblaremos delante de Él. Pero sabe que va a haber una diferencia muy importante, porque unos vamos a estar adorando al Señor Jesucristo hincados, con el corazón henchido de gozo y con expectativa de su gloria, porque Dios está ahí. Pero otros, sin embargo, van a estar hincados delante de la presencia de Dios con un temor absoluto, con incertidumbre y con expectativa de juicio delante de Dios, porque Dios está ahí. Dios está ahí. ¿Usted en dónde va a estar? Y no porque yo sea bueno, no, porque yo he confiado en el amor de nuestro Señor Jesucristo y su llamamiento es eficaz. Yo he confiado en el amor del Señor Jesucristo y mi maldad ha sido perdonada. Yo soy igual o más malo que ustedes, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Próximamente va a salir una película en el cine que se llama Inquebrantable. Cuenta la historia de un hombre que se llama Luis siempre se me olvida el apellido, Sampellini. Luis Sampellini. Ahora, la película va a contar mucho de este hombre. Va a contar de que este hombre pues era atleta en la universidad en California, que él fue a las Olimpiadas en el 36 y él corría esa prueba y era uno de los más buenos de Estados Unidos. En la travesía de 5 meses, creo, no sé cuántos meses en barco desde Estados Unidos, California hasta Europa, pues el hombre subió como 7 kilos, pues entre las comidas y todo esto. Pero llegando a Berlín, pues bajó otros 7 en las pruebas. Este hombre fue Hitler personalmente a saludarlo a este hombre, porque dio una de las vueltas más rápidas al final, aunque perdió la prueba de los 5,000 metros. Entra la Segunda Guerra Mundial y este hombre se alista. Y este hombre ya en el ejército combate, pero del lado del Pacífico con los japoneses. Estando en un bombardeo, lo derriban. Entonces, de la tripulación eran 11 hombres, 8 murieron y 3 sobrevivieron.
y llegaron a una isla donde estaban los japoneses y donde estaba un campo de concentración administrado por un tal Watanabe, Yasuhiro Watanabe. Digo, yo no conozco mucho del hombre, pero al parecer los americanos le tenían pavor porque el campo de concentración era el hombre pues, japonés, muy estricto, las 5 S y todo eso, ¿no? Este hombre, de alguna forma fueron liberados, llega a Estados Unidos, y comienza a dar pláticas acerca del perdón, pláticas motivacionales. Esa es la historia de la película. Y cuenta precisamente que es inquebrantable y todo esto. Pero lo que no cuenta la película es que este hombre, regresando de la guerra, se casa con una mujer y entra al alcoholismo. Todo el trauma que él vivió, golpeado, masacrado, vejado de las formas más inhumanas en un campo de concentración japonés, lo trastornaron de tal manera que él, queriendo buscar consuelo en su vida, se casa, pero cae en el alcoholismo. Golpea a la mujer, la maltrata, y en un día una persona, un predicador, estaba predicando en la ciudad donde ellos estaban, y ¿qué cree que hizo Luis? Mandó a su mujer para ver si se corregía. Pues manda a su mujer, la mujer recibe al Señor ese día y regresa. El cambio de la mujer fue tan radical, que Luis dice: yo necesito eso. Buscan al mismo predicador, lo encuentran en otra ciudad, va Luis, y así como decía Cintia, su vida fue expuesta delante de sus ojos. La necesidad que él tenía de Dios fue puesta delante de él, y él se rindió delante de Dios ese día. El Señor fue trabajando en su vida y lo fue cambiando de tal manera que él pudo perdonar a aquellas personas que le habían hecho tanto mal. ¿Sabe qué hizo? Fue a Japón. Fue a dar pláticas a Japón acerca del perdón, que es lo que no cuenta la película, obviamente. Y uno de los puntos más culminantes de esas pláticas fue un día que vio a 2 o 3 guardias que habían estado ahí en el campo de concentración. Se para, llega y los abraza. El punto de la maldad humana es tan profundo, hermanos, amigos, que si no hubiese sido por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la condenación sobre el ser humano hubiera sido la única salida para eliminar el problema del mal. Sin embargo, Dios te ha amado tanto a ti y a mí, que no estimó el ser Jesucristo igual a Dios como algo a que aferrarse, y fue crucificado. Y cuando estaba en la cruz, evidentemente, estaba pensando en ti y en mí. Y cuando estaba siendo latigado, estaba pensando en ti y en mí, porque Él tenía todo el poder para raer a toda la raza humana del mundo. Pero Él permaneció ahí, y permaneció por amor, para que nosotros podamos tener salvación delante de Él. Y porque finalmente en esa salvación nosotros podamos ver la gloria de Dios y podamos ser transformados en un nuevo hombre. Este día tú has venido, algunos de ustedes han venido invitados, pero no es el sentido de la causalidad. Es el sentido del llamamiento de Dios. Dios te está llamando ahora a que te arrepientas. Ahora. Y finalmente lo que te está invitando es de que al arrepentirte, el Señor va a ser bueno contigo. Te va a cambiar. Y puede ser que tengas más problemas siendo cristiano, pues sí. Pero finalmente nosotros tenemos el gozo incontrovertible de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y la esperanza de que un día veremos su rostro cara a cara. Y sabe cómo vamos a estar. No con una expectativa de gozo, no huyendo de Él, sino con un gozo en nuestros corazones que sobrepasa nuestros pechos. Hoy usted ha sido llamado
para salvación. Hoy es el día de salvación. Quisiera que oráramos, por favor, nos llegamos nuestra cabeza. Hoy has sido invitado tú, el día de hoy. Algunos tienen mucho tiempo viniendo a la iglesia. Sin embargo, si el Señor tu Dios, hoy ha tocado tu corazón y tú quieres recibir, pedir, implorar por tu salvación, quieres cambiar tu vida, quieres que el Señor cambie tu vida, yo te voy a explicar, ahí sentado, ¿cómo estás? Quisiera que levantaras tu mano. Vamos a orar por ti. Quisiera que levantaras tu mano. Si el Señor te ha llamado para esto. Vamos a orar. Señor, te doy tantas gracias por este día. Y ahora, Señor, yo te doy gracias porque finalmente, Señor, hemos escuchado tu evangelio, Señor. Hemos escuchado que solamente a través de ti es la salvación. Ahora, Señor, te suplico que tú trabajes en nuestros corazones, que tu Espíritu, Señor, nos toque. Te doy tantas gracias por este día. Te doy gracias por tu amor insuperable, Señor. En el nombre de Señor Jesucristo. Bueno, si al final usted tiene alguna pregunta o quiere comentar.